Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, porque hoy tenemos un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad y el debate: el misterio detrás de la llamada de Demet Özdemir a Can Yaman durante su viaje a Italia. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por sumarte a esta comunidad. Me encanta tenerte y espero que te sientas como en casa. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Siempre es un placer compartir con ustedes las últimas novedades, los chismes más jugosos y las historias más interesantes del mundo de las celebridades. Hoy, como ya habrán deducido por el título, vamos a adentrarnos en el universo de las telenovelas turcas, un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y vamos a centrarnos en dos de sus estrellas más queridas y emblemáticas, la talentosísima Demet Özdemir y el irresistible Can Yaman. Prepárense para un análisis en profundidad, porque la historia que les voy a contar tiene sus intríngulis y créanme, el silencio que rodeó esta situación esconde más de lo que parece a simple vista. Pero antes de empezar a desentrañar este enigma, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al día con las últimas tendencias, noticias de famosos, chismes explosivos y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque nos vamos de viaje. Demet Özdemir, la diva de la televisión turca ***. Para aquellos que aún no están familiarizados con ella, Demet Özdemir es una actriz turca con un talento innato y una belleza que cautiva. La hemos visto brillar en series que han arrasado en audiencias como Erkencikus, donde compartió pantalla con Can Yaman, y Doğduğun Kaderindir, una producción conmovedora que la consolidó como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Demet es una artista completa, que transmite emociones con cada mirada y que ha sabido conquistar el cariño del público con su carisma y profesionalismo. Su trayectoria es un claro ejemplo de trabajo duro y dedicación. Ha pasado por el mundo del baile, donde demostró su destreza y disciplina, para luego incursionar en la actuación, donde encontró su verdadera pasión. Sus personajes son complejos con matices que reflejan la realidad de las mujeres en la sociedad turca, y supo interpretar con maestría papeles tan diversos como el de una soñadora que busca el amor, o el de una mujer que lucha por su destino. Can Yaman, el galán que rompe barreras ***. Y por supuesto, no podemos hablar de Demet sin mencionar a Can Yaman, el galán turco por excelencia. Este actor ha conquistado corazones en todo el mundo con su atractivo físico, su carisma y su talento actoral. Conocido por sus papeles en Erkencikus y Dolunay, Can es un verdadero fenómeno. Sus interpretaciones son intensas, llenas de pasión y emoción, y supo construir personajes inolvidables que han dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también un hombre con una personalidad magnética. Su simpatía, su sentido del humor y su cercanía con sus seguidores lo han convertido en un ícono. Ha logrado traspasar fronteras y conquistar mercados internacionales, trabajando en producciones en diferentes países y demostrando su versatilidad. El viaje a Italia, un punto de partida ***. La historia que nos convoca hoy comienza con un viaje muy especial. Demet Özdemir decide tomarse un tiempo y se dirige a Italia. Italia, un país que, según sabemos, le fascina y que suele visitar con frecuencia. Sus calles llenas de historia, su gastronomía exquisita y su ambiente romántico son un imán para la actriz, y este viaje prometía ser una oportunidad para descansar y disfrutar de todo lo que el país tiene para ofrecer. Pero, ¿qué pasa cuando una estrella turca, y una tan querida como Demet, decide ir a Italia? Pues muchas cosas, por supuesto, pero una de ellas, y la que nos interesa en este momento, es que en algún punto de su viaje, Demet decide hacer algo que generaría un revuelo: hacer una llamada. ¿A quién? Exacto, a Can Yaman. ***, la llamada misteriosa, el centro del enigma ***. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué Demet llamó a Can? ¿Qué estaba pasando? ¿Tenían algún proyecto en común que ameritara una llamada desde Italia? ¿Era simplemente una conversación entre amigos, una charla casual que no tenía mayores pretensiones? Desafortunadamente, las razones exactas de la llamada,
y los detalles de la conversación son un misterio. Los artistas, con justa razón, suelen ser celosos de su vida privada, y es comprensible que no deseen compartir todos los pormenores de sus relaciones personales. Sin embargo, basándonos en las fuentes disponibles, en lo que se ha filtrado y en las especulaciones que han circulado en las redes sociales, podemos analizar la situación y comprender la magnitud de la reacción que se generó. *** El shipping de Erkenci-Kuş, un fenómeno fan ***. Para entender el contexto y la importancia de este evento, es crucial recordar la serie Erkenci-Kuş, donde Demet y Can protagonizaron una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que hacía suspirar a los espectadores. Desde el primer momento, los fans comenzaron a soñar con que esa magia que veían en la serie se trasladara a la vida real. Se generó un shipping muy fuerte, una legión de seguidores que creían y deseaban que Demet y Can fueran pareja fuera del set. Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre sus ídolos, analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Demet y Can. Cualquier cosa era motivo de especulación, y las redes sociales se inundaban de teorías y deseos. La expectativa era alta, y el anhelo de verlos juntos era palpable. ***, rumores y negaciones, la danza de la fama ***. Durante la emisión de Erkenci-Kuş y después, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en cenas, y cada aparición pública alimentaba las esperanzas de los fans. Sin embargo, la pareja siempre negó tener una relación sentimental, aunque reconocían tener una buena amistad y un gran compañerismo. Este juego de negaciones y rumores, propio del mundo de la fama, solo avivaba la llama de la curiosidad y el deseo. Los fans, por supuesto, no se daban por vencidos, y continuaban soñando con el momento en que sus ídolos confirmaran su relación. ***, la llamada y el silencio, un giro inesperado ***. Así que cuando Demet decide ir a Italia y llama a Can, la expectativa de los fans, que ya de por sí era alta, se elevó aún más. La pregunta era inevitable: ¿qué estaría pasando? ¿Sería el inicio de una nueva historia? ¿Habría algo más allá de una simple amistad? ¿Estaban planeando algo juntos? Sin embargo, la respuesta a estas interrogantes fue sorprendente. Lo que siguió a la llamada fue un silencio. Un silencio mediático que se hizo notar, pero también un silencio en las redes sociales. No hubo grandes anuncios ni comunicados oficiales, ni fotos juntos en Italia. La información sobre el contenido de esa conversación, y sobre las razones que la motivaron, fue escasa. Este silencio, como era de esperar, generó una gran cantidad de especulaciones. Algunos interpretaron esta falta de información como una señal de que algo estaba pasando, pero que Demet y Can preferían mantenerlo en privado. Otros, en cambio, pensaron que se trataba simplemente de una llamada de amigos, sin mayores implicaciones. La ausencia de información, como suele suceder en estos casos, alimentó la curiosidad y las teorías de los fans y de los medios de comunicación. ***, cuidando la intimidad, la clave del misterio ***. Lo que sí podemos deducir de todo esto, es que tanto Demet como Can son muy cuidadosos con su vida privada. Han aprendido a lidiar con la fama y a mantener cierta distancia con los medios de comunicación y las redes sociales, para preservar su intimidad. Saben que la exposición pública puede ser abrumadora, y que la opinión de los demás puede influir en sus vidas. Por eso han optado por proteger su espacio personal y por mantener un cierto grado de misterio en sus relaciones. ***, el matrimonio de Demet y la vida de Can, nuevos caminos ***. Es importante recordar que a pesar de las especulaciones y los deseos de los fans, cada uno tiene su propia vida, sus propias decisiones y sus propios caminos. Demet, como todos sabemos, se casó posteriormente con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco, y han compartido varios proyectos. Can Yaman, por su parte, también ha tenido sus relaciones y proyectos personales, y ha demostrado ser un hombre independiente y enfocado en su carrera. ***, la magia del espectáculo, el poder de las historias ***. Lo cierto es que el hecho de que Demet llamara a Can durante su viaje a Italia generó, inevitablemente, muchas reacciones. Es la magia del mundo del espectáculo donde las historias de los famosos, sus relaciones, sus llamadas, sus viajes y sus decisiones siempre generan interés y curiosidad.
Los fans quieren saber, quieren conocer los detalles, y se sienten parte de la vida de sus ídolos. Asterisco asterisco en resumen, un misterio que sigue abierto asterisco asterisco. En resumen podemos decir que el viaje de Demet Özdemir a Italia, y su llamada a Can Yaman fueron un momento que despertó la atención de los fans de las telenovelas turcas, y especialmente de los seguidores de esta pareja. Aunque el misterio sobre los detalles de esa llamada y el silencio posterior alimentaron la especulación, lo que quedó claro es que ambos artistas protegen mucho su vida privada. La realidad es que probablemente solo ellos saben el verdadero significado de esa llamada y si hubo algo más allá de una simple conversación. Lo que sí es seguro es que esta historia ha dejado una huella en el imaginario colectivo y que seguirá siendo un tema de conversación entre los fans de Demet y Can. Asterisco asterisco mi opinión y las preguntas para ustedes asterisco asterisco. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el misterio de Demet y Can. La verdad es que me encanta hablar de estas cosas, compartir con ustedes todas las noticias del mundo del espectáculo y analizar los detalles que a veces se nos escapan. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la llamada fue algo más que una simple conversación entre amigos? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Qué creen que pasó en realidad? Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta leerlas. Y por último, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao.